Funde Cooperación, en el marco del Programa de Cooperación Sur-Sur PSC y Asicafoc en Costa Rica y el INRAP en Benín, desarrollaron el proyecto Estrategia para el desarrollo de un paquete tecnológico de producción de piña orgánica en Costa Rica y Benín. El proyecto se desarrolló con la ayuda de Apropiña, Asociación de Productores de Piña de Pital de San Carlos en Costa Rica, y REPAP, Asociación de Productores de Piña en Benín, en África. El proyecto consiste en la generación y promoción del uso de un paquete tecnológico para la producción de piña orgánica por pequeños productores, adaptado a las condiciones de Costa Rica y Benín. El paquete tecnológico que el proyecto desarrolló tiene un gran potencial en el sentido de evitar los problemas del uso inadecuado de suelos, aplicación excesiva de agroquímicos y otros problemas sociales y ambientales que actualmente genera la producción convencional de piña. Asicafoc y el INRAP, Instituto de Benín, han aunado esfuerzos para desarrollar y validar una metodología de producción de piña orgánica con el propósito de beneficiar a los pequeños productores de ambos países y al mismo tiempo mitigar los efectos adversos de la producción convencional de piña en el ambiente y la salud de los trabajadores de las comunidades vecinas a estas plantaciones. Producción de piña orgánica. La producción de piña orgánica es la manera más simple y lógica para mejorar los rendimientos, proteger el medio ambiente y es una de las alternativas para la mitigación del cambio climático y agricultura orgánica con carbón limpio real. Variedad de piña. En el proyecto de Costa Rica se utilizó la variedad MD2, que es actualmente la de mayor consumo a nivel mundial y posee características de consistencia y sabor especiales. Para esta variedad en particular se necesita un terreno drenado, ya que no se desarrolla de forma adecuada en terrenos con alta retención de humedad. Preparación del terreno. La preparación del terreno es una de las partes más importantes del proceso productivo, ya que de este depende el desarrollo de un buen sistema radicular y el movimiento de nutrientes y agua en la zona radical. Al inicio se deben hacer chapias y volcamiento de árboles en las áreas de cultivo para romper los terrenos con un subsolado. En las áreas se realiza de 2 a 3 rastreos con una diferencia de una semana a 15 días cada uno y luego se encaman. La cama tiene una altura entre 25 a 30 centímetros y un ancho de 60 centímetros. La distancia de centro a centro de la cama es de 1,2 metros. Los terrenos se drenan haciendo canales con una draga y se ponen las alcantarillas, y luego se hacen los caminos para el paso de maquinaria y la recolección de la cosecha. Aplicación del abono orgánico. Lombricompost. Antes de sembrar se debe incorporar el abono orgánico. La cantidad de abono orgánico a aplicar por planta va de 100 a 120 gramos, y la forma más sencilla de aplicarlo es manualmente, haciendo 2 líneas sobre la cama en donde se va a sembrar las plantas. Distribución del plástico. El plástico se debe poner como cobertura del suelo para el control de malezas en el cultivo de piña. El color negro del plástico ayuda a la absorción de calor y permite una mejor retención de humedad en los periodos críticos de sequía. El color ideal es negro mate para evitar la refracción de la luz. El plástico debe cubrir toda la área y en el caso de Costa Rica, este se puso también en los drenajes. La técnica que se recomienda para el emplasticado de las camas es colocación del plástico. El plástico en las orillas del camino se debe cubrir con tierra. Se acordonan las entrecalles de las camas colocando un mecate amarrado a estacas que son colocadas al final de cada hilera para evitar que el viento descubra el terreno. Siembra orgánica. La semilla se transporta en carretas o camiones y se seleccionan por tamaño. En el terreno listo para la siembra se distribuye la semilla a lo largo de las camas, para luego hacer la siembra con la utilización de una chuza con la que perforan el plástico y la tierra para la colocación de la semilla previamente seleccionada. La distancia de siembra puede variar de 30 centímetros entre hileras y de 40 centímetros entre plantas. La densidad que se recomienda es de 50.000 plantas por hectárea. El peso ideal de la semilla para la siembra es de 350 a 400 gramos. Aplicación de abonos orgánicos, roca fosfórica
Cal y KMG. Los productos utilizados en aplicación directa al suelo son los siguientes. Producto: roca fosfórica. Elementos: fósforo y calcio. Dosis por planta: 10 gramos. Producto: triple cal. Elementos: calcio. Dosis por planta: 10 gramos. Producto: KMG. Elementos: potasio y magnesio. Dosis por planta: 10 gramos. Estas dosis pueden variar de acuerdo a los análisis previos realizados en el área. La roca fosfórica y el triple cal se mezclan y se aplican 15 días después de la siembra. El KMG se aplica 3 meses después de sembrada la piña. Barreras de protección. Estas son un requisito para todas las áreas de cultivos orgánicos y se recomiendan establecerlas al inicio del cultivo. Pueden ser temporales o perennes. Dentro de las más recomendadas están la yuca, la caña de azúcar, maíz y pasto gigante. Estas protegen las siembras de piña orgánica de las fertilizaciones y fumigaciones de cultivos convencionales aledaños a estas plantaciones. Fumigaciones de insumos. Se deben preparar las mezclas de los insumos en recipientes plásticos o directamente en el tanque del sistema de fumigación. Se mezclan bacterias y hongos para prevenir plagas y enfermedades, junto con los fertilizantes orgánicos. Bacterias benéficas. Bacillus subtilis. Previene ataques de bacterias y hongos patógenos. Bacillus thuringiensis. Control de larvas de gusanos. Bacterias descomponedoras. Degradar materia orgánica. Hongos benéficos. Trichoderma spp. Control de enfermedades. Beauveria spp. Control de plagas. Metarhizium spp. Control de jobotos. Paecelomyces spp. Control de nemátodos y babosas. Nutrición. Fuente de los elementos primarios. Nitrógeno. Multicompost. Harina de soya y emulsión de pescado. Fósforo. Roca fosfórica. Potasio. Sulfato de potasio. Nutrición. Fuentes de los elementos secundarios. Calcio. Triple cal. Quelatos de calcio. Magnesio. Sulfato de calcio. Quelatos de calcio. Azufre. Sulfatos. Nutrición. Fuente de los microelementos. Zinc. Sulfato de zinc. Boro. Bórax o solubor. Manganeso. Sulfato de manganeso. Molibdeno. Quelatos. Cobre. Sulfato de cobre. Hierro. Sulfato de hierro. Asesoramiento técnico. Durante todo el proyecto se realizaron actividades de acompañamiento técnico y administrativo. Dentro de estas tenemos reuniones periódicas con los productores para el asesoramiento técnico del proyecto y analizar los avances y ajustes al programa, dirigidas por el ingeniero José Picado, director del proyecto. Reunión de los productores de Benín con la dirección del proyecto Sur-Sur en las oficinas de Fundecooperación en Costa Rica. Días de campo y talleres para discutir sobre las posibles enfermedades y plagas que atacan los cultivos, así como otros temas de interés. Algunos ejemplos de plagas y enfermedades identificadas son: quema de sol, deformaciones, cochinilla, elafia, bacteria erwinia. Parte de las capacitaciones que llevaron a cabo el ingeniero Néstor Ramírez y el ingeniero Freddy Gamboa explican a los productores sobre el desarrollo del sistema radical de las plantas de piña en producción orgánica y sobre la importancia de la poda de hojas en el periodo de estrés por frío, en la época de diciembre a febrero. Esta es una plantación de piña orgánica que tiene aproximadamente 11 meses de cultivarse. Y básicamente lo que queremos enseñarle es la agresividad con que se ha desarrollado el sistema radical y las ventajas que tiene el uso de plástico para el buen desarrollo de la raíz. Entonces, como podemos apreciar, esta planta tiene casi 11 meses de edad y lo que queremos es demostrar cómo un sistema radical agresivo
para la edad que tiene, le permite a la plantación no solamente abastecerse de suficiente cantidad de nutrientes, sino que también le permite a la planta absorber la suficiente cantidad de agua para darle desarrollo al fruto, que es lo que al final requerimos para una buena comercialización. Estamos en un lote de piña que fue recortado antes de los fríos de noviembre, diciembre y en enero, en el cual lo que hicimos fue hacer un experimento de ver si el recorte de la planta no funcionaba para evitar la aparición natural causada por el estrés del frío. En otro sector, las plantas no se chapearon, ¿verdad?, sino que se dejaron su crecimiento natural, y es posible observar cómo sí hubo un buen porcentaje de aparición natural provocada por los fríos de noviembre, diciembre, enero e inclusive febrero, lo cual nos va a afectar después en lo que es la parte de rendimientos por hectárea, cosecha, labores de campo, ¿verdad? Entonces consideramos que el experimento dio un muy buen resultado, ya que evitamos en gran medida la aparición natural de la fruta. Como parte del proyecto se realizaron visitas de agricultores y técnicos de los dos países para intercambiar conocimiento de la producción orgánica de piña. Cosecha. Antes de cosechar la fruta se mide el grado Brix, que debe estar entre un mínimo de 15 y un máximo de 18. También se mide la translucidez de la fruta, que debe estar como máximo en grado 2. La fruta se cosecha con la cáscara verde y puede tener el primer círculo de anillos de debajo hacia arriba de color amarillo como máximo. La cosecha de la piña se realiza manualmente y el producto se empaca en cajas plásticas previamente lavadas y desinfectadas para ser transportadas a las plantas empacadoras. Para la cosecha se utiliza equipo de seguridad que consta de guantes, anteojos, mascarilla, sombrero, overoles y botas de hule. En esta etapa lo más importante es la preselección de la fruta, en donde se separan las frutas con deformaciones, frutas con daños de insectos y enfermedades y frutas con grados de maduración no aptos para la exportación. Las cajas se colocan a un lado del camino y luego se cargan en camiones para el transporte a la planta empacadora. Las cajas con piña se descargan en la planta empacadora, en donde se realiza un control de calidad para medir el grado de translucidez y los grados Brix de la fruta antes de iniciar el proceso. Esta acción la realiza un inspector de la planta y los inspectores del Ministerio de Agricultura en visitas regulares que hacen a las plantas empacadoras de piña. Lavado de frutas. Las frutas se descargan en pilas que tienen tuberías con aspersores continuos de agua para el lavado de la fruta y de aquí pasan a una banda transportadora de rodillos. El lavado permite reducir en parte el calor del campo de la fruta y ayuda a mejorar la apariencia del producto. Encerado. Las frutas son pasadas por una corriente continua que contiene una cera que reduce la transpiración de la fruta, mejora la apariencia y ayuda a mantener la calidad para el transporte. Selección. Las frutas de rechazo se venden a plantas de proceso para la elaboración de jugos, mermeladas y deshidratadoras de frutas. Empaque. Las frutas se seleccionan por tamaño y se empacan en cajas que contienen 5, 6, 7, 8, 9 y 10 frutas, dependiendo del tamaño. La caja debe pesar 12 kilos como mínimo. A cada fruta se le pone una etiqueta con la marca del producto y con el sello de la certificación de producto orgánico. Las cajas se colocan en tarimas de madera de acuerdo al número de unidades de cada una y con base al pedido del comprador. Cuando se completa la tarima, se emplastica y se pasa a un cuarto frío, en donde se termina de reducir el calor del campo de la fruta. Las tarimas son cargadas en contenedores para su respectiva exportación a los principales mercados de consumo de fruta fresca. Toda el área de la planta está protegida con mallas que impiden el ingreso de insectos, y el ingreso del personal ajeno al proceso está regulado y se da acorde a las normas establecidas para evitar cualquier tipo de contaminación. Gracias al apoyo económico del proyecto Sur-Sur, dirigido por la Fundecooperación y su socio en Costa Rica, ASICAFOP, y el INRAC en Benín, se logró desarrollar un programa de producción de piña orgánica para pequeños y medianos productores que permitirá la mitigación del cambio climático del planeta, garantizar un ingreso razonable al núcleo familiar del productor, descontaminación de las áreas de cultivos, la protección de los mantos acuíferos,
la creación de un corredor biológico para las aves, la regeneración de la vida del suelo y el establecimiento de predadores naturales para las plagas.